Bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Feliz día del Señor. El texto de la predicación de esta mañana se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 al 16. Nosotros estamos siguiendo una serie sobre las epístolas pastorales y ya estamos casi por concluir 1 Timoteo. Y luego, obviamente, vamos a seguir con 2 Timoteo. Nos encontramos entonces ahora en 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 al 16. Y el título de este sermón es Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros y mientras ora, ruegue al Señor que el Señor pelee por nosotros en esta mañana. Estamos acá, hermanos, concentrados para escuchar la palabra de Dios. Muchos de ustedes vienen a través de distintas aflicciones, sufrimientos. Muchos de ustedes se acercan a la iglesia en el día del Señor en medio de profundas batallas, a través de profundos combates, luchas y cargas espirituales. Y hay un enemigo que está empeñado en que tú pierdas este momento para adorar a Dios. Por lo tanto, cuando oremos, pide que el Señor pelee por nosotros. Pide que el Señor guarde nuestros corazones. Pide que el Señor guarde el corazón del niño. Pide que el Señor guarde el corazón del adolescente. Pide que el Señor guarde tu corazón para que verdaderamente seas llevado a la adoración a Dios por medio del Evangelio, para que tengas en este día victoria. Victoria sobre la tentación, victoria sobre la aflicción, victoria sobre el mal, victoria sobre ese pecado que te asedia. Dios quiere hacernos mucho bien. Por lo tanto, busquemos al Señor ahora en oración. Oremos. Pelea, oh Jehová, contra los que nos combaten. Echa mano al escudo y al pavés y defiéndenos. Levántate, oh Jehová, como poderoso gigante y defiende a tu pueblo. Pelea, oh Señor. Levanta nuestras cabezas. Sácanos del pozo del lodo cenagoso y pon nuestros pies sobre peña. Pon en nosotros un cántico nuevo. Libra nuestros corazones y desata nuestros corazones para ti, y seremos tuyos por siempre. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu evangelio. Bendice al niño, al joven, al adolescente, al anciano, aquel que ha llegado por primera vez, aquel que ha venido, Señor, con un corazón triste, desolado, sin esperanza. Oh Señor, que todos nosotros los aquí presentes
podamos ser convencidos por tu Espíritu Santo de la realidad suprema de tu glorioso Evangelio, de que un rey tenemos y este rey lucha, pelea y batalla por nosotros. Oh Señor, afirma nuestros corazones, danos gozo, danos alegría, que tu palabra sea ministrada en el poder de tu Espíritu, que nuestros corazones, Señor, sean fortalecidos para ti, y entonces te alabaremos, y entonces hablaremos de ti, y entonces testificaremos de tu gran poder, y entonces, Señor, los que no te conocen vendrán a ti. Bendícenos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, ordena nuestros pasos y nuestros pensamientos, y sujétanos, Señor, a tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo, ya terminando esta carta, ha advertido a Timoteo acerca de el resultado de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y Pablo enseña a la iglesia que el resultado de las enseñanzas de los falsos maestros siempre es la impiedad. Y ustedes pueden recordar el sermón pasado que la impiedad nunca satisface el corazón. Y pueden recordar que las falsas enseñanzas de los falsos maestros consistían en alimentar la codicia. Pero la sana doctrina satisface el corazón. El Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo cura la codicia del corazón. Porque solamente Dios, como decía un corito muy antiguo, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y el Evangelio de Jesucristo realmente sacia nuestros corazones. Entonces ahora Pablo le está recordando a Timoteo que él está involucrado en una batalla por la fe. Que Timoteo, como pastor de la iglesia en Éfeso, que tiene que combatir contra falsos maestros, está involucrado en la gran batalla por la fe. Pero también nosotros, esta carta también es para ti, esta carta también es para mí. También nosotros estamos involucrados en una batalla por la fe. Nosotros como discípulos de Jesucristo hemos sido llamados también a combatir y a pelear la buena batalla. ¿Cuándo se origina esta buena batalla? Comienza ahí en Génesis 3, versículo 15. Comienza en el momento en que Dios dice: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. De ahí en adelante la Biblia nos enseña que hay un conflicto, hay una batalla, hay una guerra intensa. El autor del libro El Peregrino, John Bunyan, escribió un libro que de hecho lo pueden conseguir gratis en internet, se llama Guerra Santa, la Guerra Santa. Y habla de este conflicto, de la guerra espiritual. Y cuando hablo de guerra espiritual, no estoy hablando de estos charlatanes que se andan paseando en aviones tirando aceite al cielo y a la tierra. No, esa es una bobería, esa es una tontería. El conflicto espiritual, la guerra santa de la cual nos habla Pablo y todo el Nuevo Testamento, es nuestra lucha contra el diablo, es nuestra lucha contra el mundo, es nuestra lucha contra nuestra propia carne. El cristiano pelea contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Y en medio de esta guerra, en medio de esta batalla, no hay descanso, hermanos. No hay días feriados. Estamos en medio de una batalla sin tregua, sin consideración, sin días de descanso. No hay descanso, no hay tregua. Satanás no toma días libres. Tu carne tampoco toma días libres. El mundo tampoco tiene días feriados donde deje de asediarte. Todos nosotros estamos constantemente en medio de grandes peleas y batallas y conflictos espirituales. Y Pablo hace consciente a Timoteo de esto y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Y esa es la razón por la cual es un grave error decir que la iglesia se parece a un hospital. Es cierto que en la iglesia hay enfermos que necesitan de cuidado,
Pero la palabra de Dios, cuando se refiere a la iglesia, no la compara con un hospital. La palabra de Dios no habla de la iglesia pareciéndose a un hospital con muchos enfermos bajo cuidado. No. Pablo, cuando habla de la vida cristiana, ¿cómo se refiere a la iglesia? Pablo, cuando habla de la vida cristiana y habla de la iglesia, Pablo está hablando de gente que pelea. Pablo no está hablando de gente pasiva. Pablo no está hablando de gente moribunda. Pablo está hablando de cristianos que están constantemente peleando. Es así como el Señor Jesucristo nos mira a nosotros, su iglesia. Una iglesia que constantemente está combatiendo, estamos peleando. Ahora mismo estamos en guerra. Ahora mismo estamos combatiendo. Algo que yo aprendí rápidamente en la antigua iglesia donde yo servía, el pastor me llevó por primera vez a un funeral. Y para mí, un niño de 17 años que no conocía nada del mundo de la iglesia, fue emocionante. Fue emocionante y sorprendente escuchar a muchos pastores y hermanos antiguos despidiéndose de una hermana que había sido fiel. Todos ellos daban testimonio de su servicio, todos ellos daban testimonio de cómo había servido a los santos, todos ellos daban testimonio de cómo había sido fiel al Señor y a su evangelio. Y esto nunca lo olvidé. Las personas que daban testimonio de esta anciana decían: ella ha dejado la iglesia militante y ha pasado a la iglesia triunfante. Ella ha vencido. Y esa es la realidad del cristiano. Mientras estamos aquí, hermanos, estamos luchando. Y tú le puedes preguntar a hermanos antiguos en el Evangelio, y el antiguo saludo, ¿cuál era? ¿Cómo está, hermano? Aquí estamos luchando. Aquí estamos luchando, o aquí estoy en la lucha. Y esa es la realidad del cristiano. El cristiano pelea contra el diablo, el cristiano pelea contra el mundo, el cristiano pelea contra su propia carne. Pablo habla de esta buena batalla de la fe. Entonces, eso no es tanto la imagen de un hospital con gente moribunda, sino más bien es la imagen de un ejército que está constantemente en la pelea, en la batalla. Pero ¿qué ocurre si nosotros comenzamos a pensar de la iglesia compuesta por gente moribunda? Afecta nuestro sentido del llamado a la pelea que Dios nos hace. Afecta nuestro entendimiento del llamado a pelear la buena batalla de la fe que el Evangelio nos hace. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano no es una víctima del pecado. No. El cristiano ya no está más bajo el poder del pecado porque ha sido rescatado por Jesucristo, su Señor, que le ha hecho libre. El cristiano no es una víctima del pecado. El cristiano no es un prisionero de guerra del pecado. El cristiano no es un cautivo del pecado. El cristiano tampoco es un enfermo terminal, moribundo y acabado por el pecado. Esa es la razón por la cual tú puedes ver a hermanos sufriendo enfermedades terminales, confiando en el Señor. Ellos están peleando. Ellos pelean la buena batalla de la fe. El cristiano es uno que pelea. Tú puedes ver Hebreos capítulo 12, versículo 4. El cristiano es uno que pelea contra el pecado y que pelea contra el pecado incluso hasta su propia sangre. ¿Qué significa aquello? Que el cristiano prefiere morir antes que pecar contra su Dios. El cristiano es uno que pelea contra el pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. El cristiano es uno que pelea contra los deseos que combaten contra su alma. ¿No es acaso ese tu vida? Tus deseos, tus propios deseos muchas veces no están conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Pero ¿qué haces tú? Te aplicas el Evangelio y sometes esos deseos. El cristiano pelea contra los deseos que combaten contra el alma. Judas capítulo 1, versículo 3 nos enseña que los cristianos peleamos por la sana doctrina hasta agonizar.
contendemos ardientemente por la doctrina entregada una vez a los santos. Y la palabra contender ahí en griego es agonizomai. Pelea hasta derramar sangre. El cristiano pelea, hermanos. El cristiano no está de paseo. El cristiano pelea en este mundo. Y Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice que el cristiano pelea ¿contra qué? Pelea contra principados. Pelea contra huestes de maldad. Pelea contra potestades. Tenemos enemigos reales. No sé si se acaban de dar cuenta, pero estábamos cantando en medio del culto, estaba todo funcionando bien y de pronto algo sucede para interferir nuestra adoración. ¿De dónde viene eso? Hay alguien que lucha contra nosotros y desea que nosotros no tengamos atención constante a la palabra de Dios. Estamos en lucha, hermanos. Estamos en guerra contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. El cristiano no tiene entonces un tratado de paz con Satanás. Tú no tienes un acuerdo de paz con el diablo, ni tú, ni yo, ni la iglesia. Estamos en guerra contra el demonio. William Gurnall, el escritor de El cristiano con toda su armadura, él decía lo siguiente: es mejor estar en guerra contra el diablo que disfrutar de la paz del diablo. Porque la paz del diablo, ¿a dónde te lleva? La paz del diablo te lleva a la condenación eterna. Pero tú y yo estamos en guerra contra Satanás. Y esa es la razón, amado hermano, por la cual tu fe constantemente es atacada. No eres atacado porque no eres un hijo de Dios. No eres atacado porque tú no eres un cristiano excepcional. Eres atacado porque tu fe es preciosa. Eres atacado porque estás en guerra contra Satanás. Eres atacado porque estás en guerra contra este mundo. Por eso tu fe es atacada en distintos frentes. Y ya Pablo habló de esto. Nuestra fe muchas veces será atacada por el contentamiento. Nuestra fe muchas veces será atacada por el lado de la pureza. Otras veces nuestra fe será atacada por la amargura. Otra vez nuestra fe será atacada por la incredulidad. Tu fe será atacada. Vendrán pensamientos demoníacos, incluso en el mismo culto. Pero esos pensamientos demoníacos no vienen, hermanos, no surgen de ti. Debes entender que muchas veces Satanás siembra dudas y pone pensamientos que son como dardos encendidos a los cuales debemos resistir firmemente con el escudo de la fe. Tu fe será atacada en distintos frentes. Y para ilustrar esto de la realidad de la guerra, permíteme citar un extracto solamente del discurso del primer ministro Winston Churchill en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben esto que los ingleses pronto iban a ser bombardeados por los nazis. Inglaterra no quería ser parte de esta guerra, pero este hombre advirtió a los ingleses que finalmente la guerra vendría hasta ellos. Y la guerra vendría por sus niños. Y la guerra vendría por sus hogares. Por lo tanto, él da este discurso para arengar al pueblo, para que realmente tome la conciencia de la guerra. Y él dice lo siguiente: pelearemos. Lucharemos en los mares y en los océanos. Lucharemos con confianza y fuerza en el aire. Defenderemos cualquiera que sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas y nunca nos rendiremos. Y él termina su discurso diciendo: si es la voluntad de Dios. No era cristiano, pero la influencia del cristianismo estaba en él. Si es la voluntad de Dios. Si ese hombre estaba consciente de la guerra y que la guerra lo afecta a todo, ¿cuánto más nosotros los cristianos que estamos en guerra espiritual constante? Hermanos, ignorar esto no es la salida.
Usted puede ignorar que el diablo está atrás de usted. Usted puede ignorar que está en un conflicto espiritual, pero eso no va a cambiar la realidad que está en una guerra espiritual constante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:7? La Biblia no dice, ignoren al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Dice así tu Biblia? ¿Qué dice tu Biblia? Sométanse pues a Dios. Sométanse pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. La forma en que peleamos esta batalla de la fe es sometiéndonos a Dios. Ese es el primer paso. Te sometes a Dios, te sometes a su palabra, te sometes a los medios de gracia, te sometes al Señor. Y luego de eso, ¿qué puedes hacer? Resistir entonces al diablo. Tú no vas a resistir al diablo en tus propias fuerzas. Tú no vas a resistir al mundo en tus propias fuerzas. Ni siquiera tú vas a resistir tu propia carne en tus propias fuerzas. Necesitas estar bajo el abrigo de Dios. Lo necesitas. Y eso es justamente lo que hace Pablo con Timoteo. Vamos ahí al versículo 11. ¿Cómo comienza Pablo a dar esta instrucción? Mas tú, oh hombre de Dios. Pablo no le dice a Timoteo, ya pues Timoteo, déjate de ser cobarde, déjate de ser tímido, déjate de ser inseguro, pelea. No. Aquí vemos lo hermoso del Evangelio, que siempre el Evangelio recuerda nuestra posición. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Tú no eres un huérfano, tú no eres un desamparado, tú no eres una criatura abandonada hasta en el mundo. Tú eres un hijo de Dios, tienes un Padre que te ama. Pablo dice, mas tú, oh hombre de Dios. No está diciendo tú, Timoteo, simplemente eres el hombre de la palabra. No le dice, ya pues Timoteo, ponte las pilas porque tú eres el pastor. No, tú eres el hombre de Dios. ¿Qué significa aquello? Le perteneces a Dios. Eres propiedad de Él. Él te compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Oh hombre de Dios. Y ese título, oh hombre de Dios, en el Antiguo Testamento era utilizado para los profetas, era utilizado para los sacerdotes y de hecho es el nombre que se le da a Moisés, el varón de Dios. Pero acá Pablo lo usa en el sentido de ¿qué? De que Timoteo es propiedad de Dios. Timoteo le pertenece a Dios. Timoteo ha sido consagrado para Dios. De igual manera, tú y yo enfrentamos esta batalla por la fe, ¿cómo? Como consagrados por Dios. Somos su propiedad. ¿Recuerdas tú cómo David enfrentó a Goliat? ¿Qué había sucedido antes de que David desafiara a Goliat? David había sido ungido rey. Y el Señor manda a su iglesia a enfrentar el mundo, el demonio y la carne, no en sus propias fuerzas, porque tú y yo, si estamos en Cristo, hemos recibido también la unción del Santo. Tenemos el Espíritu Santo. No estamos solos en estas batallas. No estamos solos en el combate. Así que Pablo llama la atención a Timoteo. Timoteo, tú has sido consagrado para Dios. Por lo tanto, Timoteo no va a pelear la buena batalla de la fe para ganar la aceptación y aprobación de Dios. Eso sería legalismo, ¿no? Hace esto y Dios te da esto. No, aquí se pone el fundamento del Evangelio. Ya eres de Dios. Ya eres su hijo. Ya eres su soldado. Ya eres su posición. Por lo tanto, pelea. Pelea. Pelea, Timoteo. Porque tú ya eres el hombre de Dios. Pelea la buena batalla de la fe, no para ganar la aprobación de Dios, no para ganar una bendición de Dios, sino porque le perteneces a Dios, le perteneces a Dios. Así también tú peleas. Así también tú peleas con la incredulidad. Así también tú peleas con el descontento. Así también tú peleas con el desaliento.
así también tú peleas cuando las circunstancias no cambian, así también tú peleas. No peleas para ganar algo, peleas porque ya eres de Dios, ya lo tienes a Él y lo que necesitas es enfocar tu mente y tu corazón en lo que Dios ha dicho de ti. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Eso es lo que Dios dice de ti y de nosotros. Así también entonces nosotros peleamos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos hace conscientes de que somos posesión de Dios. Cuando éramos incrédulos, cuando éramos paganos, cuando éramos rebeldes y atrevidos, estábamos en paz con el diablo, pero ahora no, estamos en guerra. Lo glorioso es que esta guerra ya fue ganada. Y ahora, ¿cómo Timoteo debe pelear esta batalla? Pablo dice lo siguiente: huye de estas cosas. Primero, la identidad de Timoteo. Timoteo le pertenece a Dios. Ahora lo que Timoteo debe hacer. ¿Qué debe hacer Timoteo? Huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ya Pablo describió desde el versículo 3 hasta el versículo 10. ¿De qué cosas debe huir Timoteo? Timoteo pelea la buena batalla de la fe. Timoteo huyendo de la codicia. Timoteo pelea la buena batalla de la fe huyendo de los pleitos. Timoteo pelea la buena batalla de la fe huyendo de las calumnias. Timoteo pelea la buena batalla de la fe huyendo de disputas necias. Timoteo pelea la buena batalla de la fe huyendo de malas sospechas. Timoteo pelea la buena batalla de la fe huyendo del orgullo y huyendo de la falta de contentamiento. Pablo dice: huye de estas cosas. No des lugar al diablo. No des lugar a estas cosas. ¿Tienes alguna petición delante del Señor que el Señor aún no responde? ¿Qué te dice Satanás? Dios nunca te va a contestar porque Él no te ama. ¿Cómo huyes de estas cosas? Cree en Dios. Cree en su palabra. Cree en su evangelio. Huye de la falta de contentamiento. Huye de la amargura, huye del orgullo, porque así peleamos la buena batalla de la fe. Huye de los pensamientos pecaminosos. ¿Por qué? Porque pensamientos pecaminosos producen afectos pecaminosos. Y los afectos pecaminosos, ¿qué producen? Obras, hechos pecaminosos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde surge todo? ¿Dónde sucede todo? En primer lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si Satanás logra afectar tus afectos, él ya tiene, ¿qué cosa? La pelea ganada. Es ahí donde nosotros nos aplicamos el evangelio. Huye de estas cosas. Y la forma de huir, amados hermanos, es creyendo la palabra de Dios, creyendo. Es más, todos los que estamos aquí, estamos huyendo de estas cosas y estamos aquí creyendo la palabra de Dios. Por eso está acá. Es decir, ya estamos peleando. Huimos de estas cosas creyendo en la palabra de Dios, pero muchas veces tú y yo caemos en la tentación. Muchas veces tú caes en la tentación, muchas veces tú caes en el pecado. ¿Por qué? Porque no atesoras la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Mientes, por ejemplo. Caes en el pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque cedes a la mentira del diablo de que si no mientes, no te va a ir bien. Si no mientes, las personas no van a tener una buena impresión de ti. Cedes a Satanás. Muchas veces te amargas. ¿Por qué te amargas? Porque no crees que Dios tiene planes para el bien de tu vida. Muchas veces te desesperas. ¿Y por qué te desesperas? ¿Por qué lloras desesperadamente? ¿Por qué muchas veces no puedes dormir de lo desesperado que estás? ¿Sabes por qué? Porque no crees que Dios cuidará de ti. Porque te ves a ti mismo como un huérfano, como un desamparado. Pero tú tienes Padre. Él te ama. Él ha enviado su Espíritu Santo y lo ha puesto en tu corazón y por Él tú clamas, Abba Padre.
no estás solo en ninguno de estos conflictos. Muchas veces tú te afliges porque crees en la mentira diabólica de que Dios no es bueno y que sus promesas no son reales. ¿De dónde vienen esas mentiras? Satanás es mentiroso desde el principio. Él le dijo a Eva, ¿con que Dios ha dicho? Él puso en duda la bondad de Dios. Hermanos amados, y Dios ha demostrado ser fiel, y Dios ha demostrado ser bueno, y Dios ha demostrado ser infinitamente misericordioso al poner a su Hijo en la cruz. Y cuando nosotros contemplamos a Jesús en la cruz, podemos decir, Él es del todo bueno, y bueno por siempre. Te afliges porque crees que Dios no está contigo. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo y qué Pablo nos dice a nosotros? Huye de estas cosas. Huye. Huye. Huye de estas cosas. ¿Cómo huimos, pastor? Huye de estas cosas. Número 1, guardando la palabra de Dios en tu corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. Como dice David, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Huye guardando la palabra de Dios. ¿Quieres vencer? ¿Quieres vencer en la batalla? Exponte a la palabra de Dios y atesórala en tu corazón. Pero sin la palabra de Dios es entrar a un combate sin espada, sin escudo, sin armadura. Huye de estas cosas, recordando que Dios te ha perdonado todo pecado y que Dios te perdona hoy. Huye de estas cosas, huye de estas cosas, recordando que Dios te perdona de todo pecado y te perdona hoy, porque es el perdón de nuestros pecados aquello que derrite nuestro corazón para la gratitud y para la santidad. Huye de estas cosas, recordando esto, que todas las cosas ayudan a bien, ¿a quién? ¿A los que Dios desprecia? A los que son amados por Dios. Todas estas cosas ayudan a bien a los que son amados por Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Muchas veces tú sufres, muchas veces tú estás en aflicción, muchas veces tú estás pasando un proceso difícil, no porque Dios te ha despreciado, no porque Dios te está castigando, no porque estás con un juicio de Dios sobre tu vida, sino porque tú has sido llamado para mostrar la gloria de Dios y cómo Dios ha venido a tu vida. Eso fue lo que Dios hizo con Job. Cuando Dios le preguntó al vago de Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear el mundo y andar por él. Vago. ¿Qué le dijo Dios? ¿No has considerado mi siervo Job? Ninguno como él. ¿Qué dijo Satanás? Quítale todo lo que tiene y veremos si no blasfema tu nombre. En un día, Job perdió sus bienes, su casa, sus hijos y aún su esposa. Su esposa lo abandonó. Y ese hombre, guardado por el poder de Dios, cuando abrió su boca dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito para siempre. ¿Por qué Dios muchas veces te llama al sufrimiento? ¿Por qué Dios muchas veces te mantiene en pruebas que a veces se extienden por años? Porque Dios te está usando como un testimonio de su gloria, de su gracia, de su poder. Un testimonio. Dios puede decir: miren a mi hijo cómo me alaba en la prueba. Miren a mi hijo cómo guarda la fe. Porque somos guardados por Él. Hermano, vas a ser llamado muchas veces a sufrir. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Debes entenderlo. Porque estamos en medio de un conflicto. Estamos en medio de una batalla. Pero, hay un pero. No basta solamente con huir.
No basta solamente con huir. ¿Qué más nos aconseja Pablo? ¿Y cuál fue el consejo para Timoteo? Huye de estas cosas y a continuación sigue. Huye de estas cosas, pero sigue. ¿Se da cuenta que el cristiano no tiene una actitud pasiva? Huye de estas cosas, pero sigue estas cosas. ¿Cuáles cosas? Justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Sí, debemos apartarnos de la codicia, pero seguir la justicia. Sí, debemos apartarnos de la amargura, pero seguir el contentamiento en el Evangelio. ¿Se da cuenta? Huye de estas cosas, sigue estas cosas. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Porque si solamente estás huyendo de un pecado en particular, pronto vas a caer en otro. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Mortificaste a uno y en 2 minutos ya levantaste a otro, menos de 2 minutos. Tu corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, no basta con mortificar solamente un pecado. No basta simplemente poner toda tu atención en un pecado. La Biblia habla de nosotros como cristianos que estamos siguiendo constantemente la justicia, siguiendo constantemente la piedad, nuestros afectos para Dios, nuestra devoción por Dios, siguiendo constantemente, ¿qué cosa? La fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Déjame explicarlo de esta forma. Al diablo no le interesa si tú dejaste un pecado en particular. Al diablo no le importa eso. Mientras ese pecado pueda ser tomado por otro. Satanás ya ganó. Al diablo no le interesa que un hombre deje la tentación sexual o mortifique la tentación sexual si ese hombre ahora está persiguiendo la codicia y la avaricia. Satanás ya ganó. A Satanás no le importa si una mujer ha dejado el chisme o el mal hablar, si su corazón sigue todavía en amargura, en orgullo y en envidia. ¿Por qué? Ya perdió. Constantemente estamos, ¿qué cosa? Dejando, huyendo, siguiendo. Esa es la vida del cristiano. Es decir, el cristiano para crecer en la piedad debe dejar para seguir. Mira por favor tu Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Crecer en santidad es dejar para seguir. Dejar para seguir. Y eso es un ejercicio constante. Mira por favor tu Biblia, 2 Timoteo 2, 22. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Huye. ¿De qué? Huye de las pasiones juveniles. Inmediatamente, ¿qué le dice? Sigue. Huye, sigue. Huye, sigue. Estás en esta pelea y para pelear esta pelea necesitas tus 2 manos. Huye, sigue. Huye, sigue. Huye de las pasiones juveniles que debes seguir. La justicia, la fe, el amor y la paz. Así que para Satanás no le importa si tú estás luchando con un pecado en particular y si te estás apartando de eso. Mientras tu corazón no esté siguiendo la palabra de Dios, el Evangelio, la derrota es certera. Es cosa de tiempo. Porque no tenemos descanso ni tregua en esta batalla. Y esa es la razón por la cual Pablo advierte a Timoteo. Y Pablo le dice, pelea, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pero esto es tan consolador para nosotros, que Pablo diga, la buena batalla ¿de qué? No lo olvide. La buena batalla ¿de qué? De la fe. El hombre que sacudió la Iglesia Católica
dijo, citando Romanos 1, el justo por la fe vivirá. Es una buena batalla. ¿Por qué? Porque es por la fe. ¿Y qué es la fe? No es tu fe, es el don de Dios. Es la fe que Dios te ha dado. Es una buena batalla y es la batalla más noble y es la batalla más hermosa y es la batalla más gloriosa que un ser humano puede dar y puede luchar. ¿Sabe por qué? Porque en esta batalla nos oponemos contra todo lo que se levanta contra el Evangelio. Porque en esta batalla peleamos por la sana doctrina. Porque en medio de esta batalla nos importa y nos preocupa, ¿qué cosa? El nombre de Jesús y la gloria de Dios. Es una buena batalla, porque en medio de esta batalla está relacionado la salvación de los escogidos de Dios. Hermanos, usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque hubieron cristianos que pelearon la buena batalla. En medio de sufrimientos, en medio de pobrezas, en medio de miserias, en medio de desprecios, hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno, y ellos pelearon la buena batalla de la fe, y tú estás aquí por ellos. Y el día de mañana, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, también estarán sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque has peleado la buena batalla de la fe. Es la batalla más hermosa. Es una buena batalla porque implica la salvación de los escogidos de Dios. Es una buena batalla. ¿Por qué? Porque hay corona de justicia. Es una buena batalla porque se nos dará la herencia espiritual. Es una buena batalla. ¿Por qué? Porque esta batalla se pelea en fe y por la fe. ¿Y qué nos dice Juan respecto a nuestra fe? Esta es vuestra fe. La fe vence al mundo. No peleamos sin esperanza. Es una buena batalla. ¿Por qué? Porque se te asegura que vas a ganar. Vas a vencer. Por lo tanto, ahí conecta este sentido Pablo con lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, entonces Timoteo, debes pelear la buena batalla de la fe echando mano. ¿Se fija que todo lo que está diciendo Pablo son especies de órdenes militares? Huye, sigue, pelea y ahora echa mano. ¿Echa mano de qué? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Timoteo ya tiene la vida eterna. Y Timoteo disfrutará también de la vida eterna futura como tú y yo. Tenemos la vida eterna y tenemos la esperanza de la vida eterna futura. Pero ¿qué debemos hacer si queremos vencer y pelear la buena batalla de la fe? Echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa aquello? Recuerda que has recibido vida eterna. Recuerda que ya no eres de este mundo. Recuerda que eres solamente un peregrino. Recuerda que solamente estás de paso por este lugar. Recuerda que has recibido el conocimiento más excelente de todos los tiempos. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios y de Jesucristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Pelear echando mano de la vida eterna. ¿Por qué vas a estar triste? ¿Por qué vas a estar destruido, amargado, si ya tienes vida eterna? ¿Por qué? Es una locura. Es no creer a Dios. Es pelear sin armas. Echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna es recordar. ¿Qué cosa? Recordar que se pueden perder batallas diarias. Sí, hermanos. ¿Cómo se siente eso? Cuando perdiste una batalla un día. Echar mano de la vida eterna es recordar que muchas veces perdemos batallas a diario. Pero debemos recordar lo siguiente. La guerra ya se ganó.
¿Cuántas veces tú has llegado acá perdiendo una batalla? Pero aquí se te ha recordado que la guerra ya la ganó Cristo el Señor. Echar mano de la vida eterna, amados hermanos, es entender que Jesucristo ha ganado la guerra. Es que Jesucristo ha vencido. Entonces no estamos peleando por una victoria. Peleamos porque el Rey de la Gloria ha vencido. No estamos para tratar de ganar una victoria. Peleamos porque el Rey de la Gloria ha vencido. Recuerda lo que ocurrió cuando nuestro gran rey, tipo de Jesús, David, le cortó la cabeza al gigante Goliat. Entonces todos los israelitas salieron. Así también nosotros. Peleamos porque nuestro rey ha vencido. Peleamos porque Jesucristo ha vencido la muerte. Y es más, hermanos, déjame recordar lo siguiente. Peleamos con fe, peleamos con esperanza, porque nuestro mayor enemigo ya fue herido de muerte. Porque nuestro enemigo, Satanás, ya fue herido y la Biblia dice que le queda poco tiempo. Poco tiempo. Tiene poco tiempo. Es más, peleamos la buena batalla de la fe porque el acusador de los hermanos, ¿qué pasó con él según Apocalipsis capítulo 12? El acusador de los hermanos ha sido echado fuera. Él ya no tiene con qué acusarte. Y si él se pusiera aquí ahora a escribir todos tus pecados en ese proyector, tú tendrías que decir, sí, pero la sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado. No tiene nada, está vencido, está derrotado, no tiene nada. No tiene nada contra ti. Por lo tanto, pelea. Pelea. No tiene nada contra ti. ¿Sabe cómo la Biblia habla de la iglesia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis nos muestra una iglesia que, escuche bien, pelea y vence. Una iglesia que pelea y vence. No por sus propios méritos, no por su capacidad, sino porque Cristo ya ha vencido. Apocalipsis 12, 11 dice así. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que cuando ese diablo maldito venga a traer pensamientos contra ti, a tratar de acusarte de algo, ¿cómo vas a vencer? Por medio de la sangre de Jesús. Recuerda que el Hijo de Dios pagó. Recuerda que no eres un enemigo de Dios. Así peleamos la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios y también delante de ¿quién? De Jesucristo. Versículo 13 al 16. Esto es algo que vimos en toda esta epístola. ¿Quién es el que está más consciente de la presencia de Dios? Pablo. Pablo dice que la iglesia ministra delante de Dios. Pablo dice que el culto está en la presencia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú predicas en la presencia de Dios. Y ahora Pablo vuelve a repetir esto. Pelea la buena batalla delante de Dios y de Jesucristo. Versículo 13. Te mando delante de Dios. Qué hermoso esto, hermano. Que da vida a todas las cosas. Te mando delante de Dios, que da vida y que sustenta todas las cosas, que pelees. Estás delante de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo la presencia de Dios, no para intimidarlo. Pablo le recuerda a Timoteo la presencia de Dios para que tenga seguridad de que Dios está con él. Timoteo, estás delante de Dios. Así como Dios también está con nosotros en todas nuestras batallas.
¿Y qué hace Dios? Él es quien da vida a todas las cosas. No estás solo en el sufrimiento, en la debilidad. No estás solo. Hermano, piensa en esto, por favor. Si Dios te desampara un instante, tú te pierdes, tú te destruyes. Mas ¿cómo Dios está con nosotros? Pablo dice, Él es el que sustenta todas las cosas, Él es el que da vida a todas las cosas. Nuestro Dios es nuestro sustentador, algo que veremos en el estudio de esta tarde. Mira por favor Isaías 41:10. No temas. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice, yo te ayudo en tus mejores días. Yo te ayudo cuando tengas un culto bueno. Yo te ayudo siempre y cuando tú hagas tu devocional. Yo te ayudo siempre y cuando tú hayas comenzado tu día con la oración. No, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Timoteo, pelea. Pelea porque estás delante de Dios, quien sustenta todas las cosas. Pero también Timoteo debe pelear porque Cristo Jesús ya peleó la buena batalla. Y eso Pablo lo dice aquí. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Quién peleó la buena batalla de la fe? En primer lugar, Cristo Jesús. Entonces lo que se nos pide a nosotros y lo que se le pide a Timoteo es algo que Jesús ya hizo por ti. Jesús, el testigo fiel. Jesús, el testigo fiel que fue abandonado por sus discípulos. Jesús, el testigo fiel que fue traicionado. Jesús, el testigo fiel que fue falsamente acusado. Jesús, el testigo fiel que fue avergonzado. Jesús, el testigo fiel que fue burlado delante de Poncio Pilato sin piedad. ¿Eres tú acaso el rey de los judíos? Burlándose Poncio Pilato. ¿Qué dijo nuestro Señor? Tú lo dices. ¿Jesús negó la verdad? No. No. Jesús dice lo siguiente. Delante de Poncio Pilato dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y eso qué le valió a Jesús? Ir entonces a la cruz. ¿Negó la verdad? No, porque es el testigo fiel. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, si deseas ver el rostro de Cristo con gozo en la resurrección. Timoteo, si deseas contemplar la venida de tu Rey. Timoteo, si deseas contemplar a Jesús, no debes abandonar tu profesión de fe. Debes dar buena profesión de fe, así como Jesús lo hizo. Debes seguir el ejemplo de Jesús, que escogió perder la vida antes que negar la verdad. El concilio de Nicea, en el 327, nos dio a nosotros la preciosa confesión respecto de la cristología, respecto de quién es Cristo Jesús. Y ese credo fue escrito por hombres que habían sufrido el martirio. Cuando se presentaron en el año 327, muchos de esos hombres tenían la cara desfigurada, le faltaban manos, le faltaban pies, le faltaban ojos, otros tenían sus rostros quemados. No se avergonzaron de profesar la fe. ¿Y te das cuenta cómo eso cambió la historia de la iglesia? Peleamos la buena batalla de la fe. Y pelear la buena batalla de la fe está unido y implica, ¿qué cosa? La continuidad de la iglesia.
pero no peleamos solos. Peleamos delante de Dios, peleamos con el Señor Jesucristo. Finalmente, pelea la batalla de la fe, según los versículos 14 y 15, guardando y esperando. Guardando y esperando. ¿Qué debe guardar Timoteo? Timoteo debe guardar el fiel llamado del Evangelio a seguir ministrando la palabra de Dios. Tal como Pablo le dijo en 2 Timoteo 4:7, que guardes la fe. O tal como Pablo le dijo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, ¿qué va a ocurrir? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Sigue peleando, Timoteo. Sigue guardando la fe. Concéntrate en predicar la palabra de Dios fielmente. Pero finalmente, Timoteo debe también pelear la buena batalla de la fe, aferrándose a su llamado hasta el regreso del Señor Jesús, que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo termina esta exhortación y doxología? De la siguiente forma. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Ahí la palabra es epifanía, va a aparecer hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podía ocurrir en cualquier momento. ¿Qué debía hacer Timoteo? Estar con las botas puestas. Timoteo debía estar con las botas puestas. Y si Timoteo debía estar con las botas puestas, tú también y yo también, guardando la palabra de Dios. Y en la venida del Señor, ¿qué va a ocurrir? La venida del Señor, dice Pablo, mostrará al solo bienaventurado Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué grande será ese momento. Déjenme contar esta historia. Yo estaba en el seminario y uno de los profesores había luchado en la Segunda Guerra Mundial, en el frente de las islas del Pacífico. Era un veterano de guerra. Y él comenta que cuando les dijeron que tenían que regresar a su país, todos venían con ropa gastada, todos tenían sus uniformes llenos de hoyos, con manchas, muchos de ellos desasiados. El viaje lo tenían que hacer en barco. Pasaron muchas semanas en ese viaje en barco, pero cuando ya se acercaban a la costa de California, ellos, después de esos años de guerra, pudieron ver la banda de guerra que lo estaba esperando. Ellos pudieron ver a mucha gente con pañuelos blancos esperándolos. Y cuando comenzó a atracar el barco y comenzó a bajar el puente, y ellos comenzaron a desfilar para entrar y desembarcar finalmente y volver a su familia y volver a su patria, él dice que sonó tan fuerte la música y que fue tan emocionante que a él le dieron ganas de volver nuevamente a la guerra y seguir peleando solamente para revivir ese momento. Hermano, piensa cuán grande, cuán glorioso será ver al Rey Jesús con sus huestes celestiales. Y cuando tú le contemples en gloria, ¿qué va a ocurrir? Todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque contemplaremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, cuyo gobierno es universal. Contemplaremos al Rey invencible, al Rey que nadie puede igualar. Contemplaremos al Señor inmortal, al Señor de la gloria que ha vencido la muerte, y nosotros sus santos también con Él ahí. Contemplaremos a aquel que es incomprensible. Aquí Pablo está hablando de Dios, pero dice que Dios será visto y manifestado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, peleemos, pelea la buena batalla, huye de estas cosas, sigue estas cosas, guarda tu corazón, recuerda que le perteneces a Dios, recuerda no avergonzarte, recuerda dar buen testimonio de la profesión, así peleamos la buena
batalla. Ahora te ruego entonces que podamos doblar nuestras rodillas y agradecer a nuestro Rey por su palabra y pedirle que podamos ser ahora fortalecidos por su palabra para seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Oremos delante del Señor.